Y bueno, vamos a seguir con los videos tutoriales en donde vamos a estar hablando de la herramienta de simulación FluidSim. Yo espero que estemos poniendo mucha atención, además de eso que se estén uniendo a nuestra plataforma de YouTube. El día de hoy pues tenemos una secuencia a más a menos. Lo único que ahora pues vamos a ver el uso, la aplicación de esta secuencia en una situación industrial ya laboral. Dice acá: elabore un esquema de mando y fuerza de una selladora de bolsas con las siguientes condiciones de trabajos. Bien, 1. Al pulsar PSB1 el vástago del cilindro sale quedándose fuera 3 segundos mientras sella. 2. Al pulsar PSB2 se detendrá el proceso. 3. El ciclo se detendrá después de haber sellado 6 bolsas. Ubique las señalizaciones necesarias según las normas establecidas en la industria para los colores, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestro esquema de fuerza. Tenemos nuestro cilindro doble efecto, las válvulas reguladoras, la electroválvula 5.2 biestable, 1Y1 es la condición del lado izquierdo y 1Y2 es la condición del lado derecho. Entonces esos son los solenoides de la electroválvula. En el esquema de eléctrico, en este caso de control o de mando, ya tengo el paro de emergencia, nuestro paro de máquina, el push button de encendido, ¿verdad? En este caso, y tenemos también el K1, el relay K1 que va a ser, lo vamos a necesitar para la retención y para hacer funcionar el sistema. Ya tenemos el K2 acá y también tengo el 1S1 que es la señal del final de carrera 1S1, el que está más próximo al émbolo, y por ello, ¿verdad? En el vídeo anterior expliqué por qué estos contactos deben estar en serie al solenoide de la electroválvula, que en este caso es 1Y1. Ya tenemos la señalización del actuar de ese émbolo. Ahora vamos a poner una señalización de una lámpara que indique, vamos a decir, paro de en ese instante, ¿verdad? Entonces este contacto es normalmente cerrado y va a pertenecer, bueno, yo decidí hacer a partir de aquí el ejercicio porque acá es en donde viene el uso del contador y el uso del timer, porque cabe mencionar pues que aquí dice que al presionar el push button 1 el émbolo va a salir, pero deberá esperar 3 segundos afuera mientras agarra pegamento. Entonces eso, ¿verdad? Vamos a necesitar un timer, pero aquí en la tercera conducción dice que se detendrá automáticamente, o sea, él solo, después de haber sellado 6 botellas. Por lo tanto, ahí vamos a necesitar un contador. Entonces acá esto va a pertenecer a el relevador, el relay K2, para que mande a apagar esa lámpara cuando salga el émbolo. Entonces acá salió el émbolo, va para afuera, entonces aquí manda a apagar la lámpara. Entonces ahora vamos a mandar el final de carrera que está actuando, es el que va a mandar en este caso, como necesitamos medir 3 segundos de tiempo, pues ese va a mandar a encender un timer. Entonces vamos a necesitar un timer, vamos a necesitar un contacto normalmente abierto. Este contacto va a ser el final de carrera 1S2, pues, puesto que ese final de carrera es el que se actúa cuando el émbolo ha salido en su totalidad. Aquí tenemos también la necesidad de utilizar un timer. Entonces este timer vamos a ponerlo acá y lo vamos a conectar a acá. Entonces este timer va a ser nuestro T1 y tenemos que entrar en sus configuraciones para poner que debe durar 3 segundos y la marca pues vamos a ponerle T1 en su configuración. Después el timer va a mandar en este caso pues el timer se encargará cuando termine de hacer el conteo de los 3 segundos, es el que va a mandar el émbolo hacia adentro. Entonces aquí vamos a utilizar nuestro solenoide 1Y2 y lo vamos a conectar acá. El contador viene en este caso vamos a poner el contacto acá. Me había quedado un poco mal. Okay, y lo conectamos acá en la parte superior. Ahí tenemos el contador, el timer. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña simulación. Entonces presionamos, él se retiene,
comienza a contabilizar el tiempo, ¿verdad? Cuando termine de contar el tiempo, el émbolo va a entrar, pero en este caso, en esta situación, el émbolo va a estar entrando y saliendo de manera indefinida, de tal manera pues que acá no va a haber nada que indique en este caso pues que el señor, vamos a decir así, el señor ha sellado las 6 bolsas y se debe detener. Entonces en este caso acá vamos a cambiar esta señal luminosa porque no se está actuando. Esta señal luminosa debe de venir, la vamos a conectar en paralelo a el timer. Entonces, porque el timer es el que en realidad se energiza y quien va a mandar la señal. Esta lámpara debe ser color rojo, no la había cambiado, me disculpan. Y estos deben de ser de otro color. Vamos a poner verde y acá pues le vamos a poner color azul para que sean diferentes los movimientos del émbolo. Entonces ahora vamos a necesitar un contador para que contabilice el sellado de las 6 bolsas y posteriormente posteriormente pues mande a cerrar el sistema. Entonces son 6, entramos a su configuración y le vamos a poner C1. Ese va a ser su nombre y son 6 pulsos lo que necesita contabilizar. Entonces acá lo conectamos a 0 voltios. Ahora venimos acá, la línea que vamos a estar contabilizando cada uno de los pulsos pues va a ser 1 y 2, porque 1 y 2 es el que va a llegar a poner la etiqueta, ¿no? O a sellar la bolsa. Ahora, ¿cómo lo vamos a resetear? Lo vamos a resetear cada vez que yo encienda el sistema. Por lo tanto, vamos a necesitar el mismo pulsador. Vamos a utilizar para su reseteo el mismo pulsador de encendido. En este caso va a ser push button 1. Bien, ahora vamos a ver, vamos a hacer una previa simulación verificando los colores. Ok, aquí debe estar en rojo porque es paro total. Y vamos a comenzar a hacer entonces vamos a ver, está el tiempo contabilizando, se supone que está sellando, termina de hacer su trabajo, entra y aquí el contador deberá ir contando de 6, en este caso desde 6 hasta llegar a 0. Cuando él llegue a 0, él deberá cortar el sistema, pero en este caso no se va a apagar, en este ejemplo que estamos explicando, porque no he puesto a ningún lado el contacto del contador. Entonces aquí necesitamos ver dónde voy a poner el contacto, si lo pongo acá o lo pongo en esta línea de trabajo. En dónde voy a poner el contacto para que se corte el sistema. Ahí, como podemos ver, él va a seguir y ya llegó a 0. Entonces veamos, las dos líneas que tienen energía son estas dos, en este caso el relay K1 y el relay K2. Si yo pongo el cortador acá, el contacto para que corte la línea acá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar retenida la señal acá. O bueno, habría que hacer la prueba. De todas maneras, para estar seguro, yo voy a poner el contacto franqueador, el contacto normalmente cerrado, acá, para que ya se corte. Oh, perdón, este no es el contacto que debería ser. Entonces este es el franqueador, contacto común. Y lo voy a ubicar en este lado acá desde una sola vez en la línea de trabajo de arranque. Le vamos a poner que pertenece al contador. Y bueno, ahora vamos a ver que después de que él haya realizado, en este caso, el conteo de las 6 bolsas, el contador, como tiene asociado su contacto, el contador cuando llegue a 0 va a mandar a abrir este contacto, va a cortar corriente a todo el sistema y de esa manera se va a apagar. Y ese es como nos está pidiendo el problema. El problema nos está pidiendo que se detenga después de haber sellado 6 bolsas. Entonces vamos a esperar ahorita, ya va por el número 2. Ahora después de esta que va a sellar es la número 1. Ahora, ¿verdad? Hace falta una. Después de esta, él ha llegado a 0. Y cuando él llega a 0 manda a cortar, como podemos observar acá, ha cortado su contacto acá a la corriente y ha terminado el ciclo de 6 bolsas selladas. Entonces de esta manera acá ya tenemos elaborado esta parte. Ahora el diagrama espacio-fase no me alcanza acá, tendríamos que desplazar un poco para ver cómo funciona el diagrama espacio-fase. Vamos a ponerle los colores, en este caso rojo, vamos a poner después del rojo el verde,
para chequear cada uno de los colores y que lo podamos identificar para que sean de manera diferente. Entonces aquí debemos de chequear para que muestre los valores. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Ahí tiene carga y además pues bueno, podemos observar que si tiene 100 newton de fuerza y en carga pues le hemos puesto 60 kilogramos de carga. Vamos a bajarle a 30 porque al final pues no necesita mucha carga, o una bolsa pues no se da. Entonces vamos a ver, vamos a iniciar la simulación, como podemos observar, y pues vamos a esperar. Acá como vemos la curva en la que sale despacio a sellar. Como podemos ir viendo los movimientos, la curva de desplazamiento, la curva de velocidad, metros sobre segundo, la aceleración que va teniendo en el arranque y el disparo de la curva, y también pues la fuerza que va a estar generando, porque si mal no recuerdo pues yo creo que tiene 100 newton de fuerza. Si no pues lo podemos venir a ver, la fuerza tiene 100 newton y es por ello que está trabajando de esta manera. Entonces acá ya va a llegar a 1 y deberá cortar el sistema. Ahí ya se cortó el sistema, ahí ya terminó el ejercicio. Bien, yo también aquí termino esta simulación. Yo sin nada más que todo pues me estoy despidiendo de todos ustedes y deseando como siempre que se suscriban a nuestro canal para que sigamos creciendo en la comunidad que tenemos aquí en YouTube. Bueno, sin nada, se despide usted el profesor Reiner, le desea siempre lo mejor.